Técnica de sutura. Las técnicas de sutura son aquellos procedimientos que utilizamos los profesionales tanto de medicina como enfermería, entre otro equipo multidisciplinario de la rama de la salud, para poder ligar o aproximar tejidos con el fin de mejorar y facilitar el proceso de la cicatrización. Objetivo. Bueno, este es lograr la coaptación correcta de los tejidos involucrados que facilite una óptima cicatrización en el menor tiempo posible. Conocer los diferentes tipos de suturas para cada región anatómica que implica cada una de estas. Funciones: proteger la herida de agresiones externas, aproximar los bordes de la herida haciendo la reepitelización más sencilla, mejorar el aspecto estético de la cicatriz. Anestesia local. Los anestésicos locales de uso más frecuentes son procaína. Su dosis no debe superar los 500 miligramos. La duración de su efecto oscila entre 45 a 60 minutos. La bupivacaína, larga duración entre 4 a 5 horas. La mepivacaína, excelente tolerancia y es la más utilizada. Y el uso de la lidocaína, que es similar a la anterior. Anestesia local. Se administra en infiltración subcutánea perilesional, desde el exterior hasta el interior de la herida. Se pueden utilizar con o sin vasoconstrictor, que es adrenalina. Nunca se debe usar vasoconstrictor para las zonas distales con escasa perfusión, como es la nariz o el lóbulo de la oreja, pues puede provocar necrosis. Elección del material de sutura, el tejido a coser, el periodo de tiempo durante el cual la sutura debe responsabilizarse de mantener unidos los bordes de la herida, el grado de fijación o movilidad deseado, el riesgo de infección de la herida, la reacción producida por la sutura en los tejidos. El calibre mínimo que debe tener el hilo para dar a la sutura una resistencia adecuada, el calibre mínimo necesario para fijar los bordes de la herida sin desgarrar los tejidos. Se prefieren las agujas que ya vienen unidas al hilo por la industria, que son las atraumáticas. El tamaño de la aguja estará relacionado con el tejido a coser. Tamaño del material de sutura. El diámetro de una hebra de sutura determina su tamaño. El tamaño se designa con números. A mayor número, mayor tamaño. El material de sutura más grande disponible es el del número 5. Los tamaños van disminuyendo hasta llegar al 0. Los múltiplos de 0 indican un tamaño aún más pequeño. Un ejemplo es el tamaño de 2 ceros, es más pequeño que el 0. El diámetro más pequeño disponible es el 11,0. Las suturas más finas se usan en microcirugías y las más gruesas para aproximar tejido óseo. Los tamaños de las suturas de acero inoxidable tienen un sistema numérico diferente. Los números comienzan con la medida 18, la más gruesa, y terminan con el tamaño 38/40, es el tamaño más pequeño. A medida que las cifras decrecen, el tamaño aumenta. Tamaño del material de sutura. En cuanto a la longitud del material de sutura, está estandarizado. Las hebras están precortadas a diferentes longitudes, como 45 centímetros, 60 centímetros o disponibles en longitud completa. Paquetes de suturas. Todas las suturas están envueltas en dos sobres separados. El sobre interno está estéril tanto por dentro como por fuera. Una cara del sobre externo es transparente para permitir la inspección de los datos impresos en él sobre el interno. Los datos impresos en el sobre interno deben incluir el tipo, tamaño y longitud de la sutura, el tipo y tamaño de la aguja, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Tipos de suturas va a ser según su origen, según su estructura, según su permanencia en el organismo, según el acabado y la manipulación del industrial. Los naturales es de origen animal, como es el catgut, seda, crin de Florencia. El origen vegetal es lino y algodón. El origen mineral es de acero o plata, y los sintéticos son los poliamidas, poliésteres, poliodoxazonona, ácido poliglicólico, poliglactin y polipropileno y polietileno. Según su estructura, van a ser las traumáticas, que el hilo no lleva incorporada la aguja y hay que añadirle una en el momento de suturar, y las atraumáticas están listas para su uso con el hilo unido a la aguja. El diámetro o tamaño de la sutura es muy similar al diámetro del cuerpo de la aguja, para evitar un daño adicional de los tejidos a medida de que la aguja pasa a través de ellos.
Las suturas atraumáticas están disponibles como simples, que es una aguja por sutura, o las dobles, que es una aguja en cada extremo de la sutura. Las suturas de doble aguja se utilizan durante las aproximaciones de conductos u órganos tubulares. Según su permanencia en el organismo, absorbibles, desaparecen gradualmente del organismo digeridas por enzimas, las naturales o por procedimientos de hidrólisis, que son las sintéticas. El hidrolizado de las suturas sintéticas es menos agresivo para el organismo que la puesta en marcha del sistema enzimático, que además de atacar a la sutura causará una serie de lesiones en los tejidos circundantes. Según su permanencia en el organismo, se emplean en la dermis o tejido subcutáneo, sutura subcutánea o hipodérmica, ejemplos las naturales, que es el catgut, y las sintéticas, el ácido poliglicólico, la poliglactin, polidioxano o poliéster. Tiempo de reabsorción. Dependerá del tipo de sutura. Por ejemplo, en el catgut va a ser de 6 a 7 días ese tiempo de reabsorción. En el catgut cromado medio de 10 a 12 días. En el catgut cromado de 15 a 20 días. El ácido poliglicólico va a ser de 90 a 120 días. El poliglactin 910 va a ser de 70 días y polidioxanona va a ser 180 días. Según su permanencia en el organismo, los no absorbibles, debido a su estructura, el organismo no las puede hacer desaparecer, quedando permanentes en él. Deben ser retiradas. Se utilizan para el cierre superficial de la herida, sutura superficial, y para la implantación de una prótesis temporal. Entre las suturas no absorbibles se encuentran las naturales, que es seda, lino, algodón, acero y plata, y las sintéticas, que son las poliamidas, que es la nylon, la polipropileno, la poliéster y polietilenos. Según el acabado y manipulación industrial, estas son los monofilamentos y estas poseen una estructura física unitaria, y las ventajas es que menos resistencia a su paso por los tejidos, menos impurezas en su superficie que permitan el asentamiento de gérmenes, mínima cicatrización, anudado más fácil, de elección en suturas vasculares. Algunos inconvenientes es que es mayor dificultad de manejo, mayor capacidad de sección de los tejidos a su paso inicial, aunque carecen del efecto sierra de las suturas multifilamento. La torsión o la presión pueden debilitarse. Ejemplo, pues puede ser la polidioxazona, poliamidas y suturas metálicas. Multifilamento, formadas por monofilamentos a los que se somete a un cierto grado de torsión o de trenzado, lo cual se les confiere mayor resistencia, flexibilidad y manejabilidad. En general aumenta la capilaridad y la posibilidad de invasión del trenzado, por lo que el tejido o posible infección, causando dificultades en la retirada del hilo, además de poder ejercer el efecto sierra. Dejan mayor cicatrización y presentan más resistencia al paso a través de los tejidos, que es el recubrimiento y el impregnado. Recubrimiento e impregnado. Tratamiento superficial anticapilar de sustancias hidrófobas, que es como el teflón, cera, polibutilato, o son embutidos en una vaina del mismo polímero que constituye los filamentos, dándole la apariencia física de un monofilamento. Según el acabado de la manipulación industrial, tenemos algunos ejemplos como son el torcido, que es el catgut, lino, seda, poliamida, supramida, acero. El trenzado puede ser seda, poliéster, poliamidas, que es el nylon, y recubiertos, que es el ácido poliglicólico, poliglactin 910, poliamidas, supramida o poliésteres. En el catgut se obtienen a partir de los intestinos de la vaca y oveja, hecho de colágeno. Este es absorbible, contraindicado en las heridas contaminadas o en pacientes debilitados o inmunodeprimidos. En estos casos el catgut puede llevar a la dehiscencia de la herida. Los bordes se separan y pues la herida se va a abrir. Ha sido reemplazado casi totalmente por las suturas sintéticas, puesto que estas producen menos reacción inflamatoria, son más fáciles de manejar, tienen mayor resistencia y se pueden utilizar en presencia de infección. Están disponibles en dos formas, ya sea la simple o la crómica o cromado. El catgut crómico, tratado con sales crómicas, tiene mayor tiempo de reabsorción que el simple. En presencia de infección, ambos tipos son reabsorbidos rápidamente. Poliglactin 910 o Vicryl.
Este es un copolímero de ácido láctico y glicólico. Se mantiene su fuerza tensil un 60%, 14 días después de ser implantado. La absorción se completa entre los 60 y 90 días por hidrólisis lenta, indicado en suturas dérmicas, tejido celular subcutáneo, suturas profundas y ligaduras de pequeños vasos. Polidioxano o monoplus, preparado a partir de poliésteres en un monofilamento, es absorbible, absorción mínima hasta los 90 días, pero termina antes de los 6 meses. Se puede emplear en presencia de infección. Poliéster o polisorb, ticrón o dagrofil. Es el segundo material más resistente de todos los materiales de sutura. Existen formas absorbibles y formas no absorbibles. Apenas producen reacción de cuerpo extraño en los tejidos y se utilizan en las áreas del cuerpo donde la cicatrización es lenta y donde es extremadamente importante la resistencia a largo plazo y la integridad de la sutura. Se utiliza frecuentemente durante la implantación de válvulas cardíacas y durante los procedimientos vasculares para efectuar la anastomosis de vasos sanguíneos. Las de seda, esta se fabrica a partir de las hebras producidas por el gusano de seda, desgomadas y luego se tiñe de negro. Fácil de manejar y resistente, provoca reacción inflamatoria. Aunque no es absorbible, a los 2 años puede desaparecer casi por completo, disponible como multifilamento. Lino. Se fabrica a partir de las fibras de la planta de algodón, no absorbibles, multifilamento, flexible y fácil de utilizar. No han reemplazado a la seda debido a una menor resistencia y su tendencia a desflecarse, aunque puede fortalecerse al sumergirlas en solución salina antes de utilizarlas. Acero es el material de suturas más inerte y resistente que existe. No son absorbibles, se fabrican en forma de monofilamento y multifilamento. Se retuerce fácilmente y tiene un efecto de cierra en los tejidos. Debido a su elasticidad se contamina con facilidad en el campo quirúrgico. Los extremos afilados pueden pinchar fácilmente un guante y causar lesiones y contaminación a la persona que lo está manejando. Se utiliza para aproximar fragmentos óseos, en reparación de tendones y en cirugía abdominal cuando se requiere gran resistencia o en presencia de infección. La plata se utiliza principalmente para cerrar heridas que han sufrido dehiscencia. Debe utilizarse con las mismas precauciones que el acero. Nylon, etilón o dafilón se fabrican a partir del carbón, no absorbible, disponible como monofilamento y como multifilamento, muy inerte, causa escasa o nula reacción inflamatoria, elevada resistencia a la tensión, resiste a la capilaridad, ascenso de los líquidos a lo largo de la sutura. El monofilamento es muy suave y se utiliza en la cirugía oftálmica y vascular. Polipropileno es un surgipro o surgilón, que es un monofilamento disponible en colores azul y blanco, tiene una alta de resistencia a la tensión, muy flexible, se utiliza comúnmente en el cierre de piel, en microcirugía y cirugía cardiovascular. En las agujas quirúrgicas, estas son elaboradas con acero de alto contenido en carbón. Deben ser fuertes e inertes, pueden ser descartables para un solo uso o reutilizables. Forma de la aguja en general, en cuanto más profunda es la herida quirúrgica, más aguda debe ser la curva de la aguja. Hay 5 ángulos de curvatura diferentes en orden decreciente. Está la 5 de 8, la 1,5, 3 de 8, un cuarto y la aguja recta. La aguja recta no tiene curvatura y se utiliza principalmente en la piel. Una aguja cortante o triangular presenta 3 bordes cortantes. Una aguja cortante tradicional tiene un borde cortante en la cara interna y uno en cada uno de los lados. La aguja de reversos cortantes tiene un borde cortante en la cara externa de la aguja y uno en cada uno de los lados. Las agujas cortantes se utilizan cuando el tejido es duro o difícil de penetrar, como la piel, el tendón o tejidos resistentes. Las agujas de sección circular punta cónica son menos traumáticas, pero separan el tejido sin cortarlo. Sirven para tejidos delicados blandos como el intestino, peritoneo, miocardio, dura madre y tejido subcutáneo. El uso de las agujas de punta roma está restringido al hígado y al tejido renal, que son suaves y esponjosos y no ofrecen resistencia al paso de la aguja.
Sutura óptima. Se debe estrangular los tejidos, no debe quedar espacios muertos para evitar que se formen hematomas o seromas. Se deben afrontar bien los bordes de la herida, pero sin excesiva tensión. Principios de cierre óptimo de heridas. Cuando se va a realizar una sutura, se deben conocer los diferentes tejidos que conforman los bordes de la herida, de tal forma que se aproximen con sus mismas características y lograr una cicatrización correcta. Para lograr el objetivo de un óptimo cierre, se cuenta con los siguientes principios básicos. Cierre sin tensión. Cuando existe tensión en el cierre de una herida, disminuye la vascularización de los bordes generando isquemia de la piel, limitando el proceso de cicatrización y el aumento de la susceptibilidad a infecciones. Eversión de los bordes de la herida. Con el tiempo, por la contracción de la cicatriz, esta tienden a aplanarse si inicialmente se dejaron bordes ligeramente elevados. Los bordes se nivelarán con la piel indemne y el resultado estético será más aceptable. Cierre por planos. Es necesario solo cuando la herida es muy profunda y compromete los tejidos, además de la dermis e hipodermis, de que no ser afrontados generan más tensión en los bordes de la piel y la formación de un espacio muerto donde se pueden crear hematomas o seromas. Tipo de sutura. La elección adecuada del material de sutura y el grosor del hilo se realizará según el área corporal donde se encuentra. Para realizar la sutura adecuada se debe tener en cuenta los siguientes principios. Conformación del nudo o lazada. Para realizar una sutura de piel con hilo se deben diferenciar los conceptos de lazada y nudo, dado que el nudo ajusta la sutura y no permite que se suelte, mientras que el lazado no. Lazada o seminudo. Se forma un bucle con el segmento proximal del hilo y posteriormente el segmento distal de hilo debe pasar por dentro del bucle. Al traccionar los cabos del hilo en forma paralela a nivel del nudo se debe formar una lazada plana que le dará estabilidad. Retiro de puntos. Las suturas deben ser retiradas en un tiempo suficiente que permita el desarrollo inicial de la cicatrización y fuerza de tensión en la herida. Si se dejan por mucho tiempo, los puntos crean marcas en la piel, predisponen de infección en tejidos blandos y ralentizan el proceso de cicatrización. Para retirar un punto, se tracciona la cola de la punta de la sutura con unas pinzas y se corta uno de los lados de la sutura por debajo del nudo. Luego se ala el hilo hacia arriba y se retira en su totalidad. Cuidados de la herida. Si es una herida en una área de alta tensión, se puede reforzar con cintas adhesivas que ayudarán a aproximar los bordes. Se cubre la herida con un apósito estéril de gasa. Si se sospecha de posible salida de exudado o se puede dejar cubierta solo con cintas adhesivas. Instrucciones al paciente y los familiares respecto a los cuidados de la herida. No mojar ni quitar el vendaje por 24 a 48 horas, manteniendo la herida limpia y seca. Solo se intercambiará el apósito si se ensucia o moja con exudado de la herida. Primera curación de 24 a 48 horas para comprobar si hay datos de infección. Informar la posibilidad de infección, que es la presencia de calor, rubor, dolor, mal olor, fiebre, pus o secreción de la herida, y signos clínicos que deben vigilar. Que de estar presentes, el paciente debe de asistir a su unidad médica de emergencia. Lavar la herida diariamente con agua y jabón suave, proteger la herida con apósito de cambio diario, retirar los puntos de sutura en los días indicados. En caso de que la herida con tiras adhesivas, no mojar la zona y retirarlas en un control a los 5 días. Protección solar por 6 a 12 meses. En caso de exposición, utilizar protector solar 2 veces al día. Adyuvancia con cremas cicatrizantes que estimulan la cicatrización y mejoran el proceso de epitelización.